Bueno, nuevamente vamos a ir comenzando. Buenos días y muchísimas gracias por atender la convocatoria para esa conferencia de prensa que hemos llamado en el marco de la visita de la presidenta de la Organización de Derechos Humanos, Robert F. Kennedy, quien es la Kerry Kennedy, hija del ex candidato para la presidencia Robert Kennedy. La organización fue fundada, inspirado por el legado de defensa de derechos humanos de su papá Robert, y está aquí en El Salvador haciendo una visita de intercambio, recogiendo información sobre la situación de derechos humanos en El Salvador. Estamos también acompañados hoy por nuestros amigos y amigas de Socorro Jurídico y el Centro de Intercambio de Solidaridad. Podemos abrir a preguntas posterior a las palabras que se van a dirigir desde la presidenta Kerry Kennedy. Es importante resaltar que la Organización de Derechos Humanos, Robert Kennedy, tiene una larga trayectoria de trabajo en El Salvador, comenzando en la década de los 80. Se quedan memorias muy positivas de ese trabajo. Incluso comentaron que tenía y se mantiene una relación con la organización Comadres, que querían estar aquí ahora, pero mandan saludos a Kerry y a su equipo. Pero hoy el tema de preocupación para la organización es el tema de las deportaciones forzadas, desapariciones de migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, pero también la situación general de derechos humanos en el marco del estado de excepción. El equipo de Kerry y la organización ha venido aquí en un espíritu de solidaridad para acompañar a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas de graves violaciones durante el marco del régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones enforzadas, torturas e incluso muertes. Entonces son los temas que deseamos conversar ahora con ustedes. Hoy estuvieron en una visita al Centro Penal Mariona. Pueden comentar sobre su experiencia, y durante todo el fin de semana han estado haciendo intercambios con diversos grupos de la sociedad civil y de víctimas. Así que sin más, le paso el micrófono a nuestra querida amiga Kerry para que pueda compartir unas palabras. Buenos días. Gracias, Noah and Carla, Ingrid, and Leslie. My name is Kerry Kennedy, and I am the president of Robert F. Kennedy Human Rights. I'm joined by my colleagues here, Angelita Bayans, who's over there. She's the vice president of International Advocacy and Litigation, and Isabel Roby, senior staff attorney for Latin America. Buenos días a todos, mi nombre es Kerry Kennedy y soy la presidenta de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, y estoy acompañada por Angelita Bayens, quien es la vicepresidenta del equipo de incidencia y litigio internacional, y la abogada senior para América Latina, Isabel Roby. And I'm so glad to be back in El Salvador. In 1983, we presented the first Robert F. Kennedy Human Rights Award to the Comadres, an organization in recognition of their extraordinary efforts to determine the whereabouts of their loved ones and demand release of political prisoners during the war. Estoy muy contenta de volver a El Salvador. En 1983 le entregamos el primer premio de Robert F. Kennedy Human Rights de Derechos Humanos a la organización salvadoreña Comadres en reconocimiento a sus extraordinarios esfuerzos por determinar el paradero de sus seres queridos y exigir la liberación de los presos políticos durante la guerra. I had an opportunity to visit this beautiful country in the 1980s and early 1990s, and I'm very happy to be back.
Tuve la oportunidad de visitar este hermoso país muchas veces en los años 80 y en los principios de los años 90 y estoy muy contenta de volver. And during the last few days, we've had the opportunity to meet with representatives from civil society and from independent media outlets. Durante nuestra estadía aquí hemos tenido la oportunidad de reunirnos con representantes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. And their bravery and resilience and determination in the face of a hostile and increasingly dangerous environment perpetrated by the government of this country impressed us deeply. Su valentía, su resistencia y determinación frente a un entorno hostil y cada vez más peligroso y las violaciones perpetradas por este gobierno nos impresionaron profundamente. And so I want to say thank you to our colleagues for your openness and your candor and your incredible bravery. Y quiero agradecerle a todos nuestros colegas por su franqueza y por su enorme apertura a contarnos todas sus historias. And then I want to thank the victims of human rights violations who shared with us their Kafkaesque odysseys of untold cruelty and consistent violations of international human rights. Pero sobre todo quiero darle las gracias a las víctimas de violaciones de derechos humanos que compartieron con nosotros sus odiseas kafkianas de crueldad indecible y violaciones constantes a los derechos humanos internacionales. One after another, women and men told us they were detained during this state of exception, denied due process, never charged with a crime or charged with a revolving series of unrelated and ever-evolving crimes for which there was no evidence because they were completely innocent. Uno tras otro, hombres y mujeres nos contaron que fueron detenidos durante el estado de excepción, que se les denegó el debido proceso, que nunca se les acusó de ningún delito o que se les acusó de una serie de delitos no relacionados y en constante evolución para los que no había pruebas porque en realidad eran completamente inocentes. They told us, each one of us, told us that they were given a starvation diet, denied water, denied access to desperately needed medical care, denied access to family, and denied access to their lawyers. Nos contaron también que les dieron una dieta de hambre, les negaban el agua, les negaban la comida, les negaban el acceso a una atención médica que necesitaban desesperadamente, les negaron el acceso a la familia y les negaron el acceso a abogados. Several told us that they were caged in tiny cells with 50 cots but holding 250 prisoners. Varios de ellos nos contaron que estuvieron enjaulados en celdas minúsculas, equipadas con apenas 50 catres, pero con prisioneros que contaban hasta 250 hombres. They watched helplessly while fellow prisoners were beaten mercilessly, and they were beaten themselves. Observaban de manera impotente cómo golpeaban sin piedad a sus compañeros y cómo ellos mismos eran golpeados. They were subjected to unspeakable cruel treatment and torture, and somehow, against all odds, survived to tell their stories. Fueron sometidos a crueles e indecibles tratos y torturas, y de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivieron para contar sus historias. But many, too many, did not survive. Pero muchos de ellos, muchos más de los que queremos, no sobrevivieron. Thousands of others remain detained in similar inhumane conditions and at risk of harm and death. Miles de otras personas continúan recluidas en condiciones inhumanas similares y corren peligro de sufrir daños y de morir. We cannot remain silent in the face of the systemic,
commission of gross human rights violations in El Salvador, and we will make sure to take these stories with us and show the world what we have witnessed here. Sin duda, no podemos permanecer callados ante la comisión sistemática de graves violaciones de derechos humanos en El Salvador, y nos aseguraremos de llevarnos estas historias con nosotras y mostrar al mundo lo que hemos presenciado aquí. My praise goes to the brave family members who are tirelessly advocating for their loved ones still in detention. Mi gran elogio va a los valientes familiares que continúan abogando incansablemente por sus seres queridos que continúan detenidos. As one woman said, this is a quotation, "We are facing a monster who doesn't care that he shatters a mother's heart with a million shards." Enfrentamos, como dijo una mujer, y esta es una cita, enfrentamos un monstruo que no le importa rompernos el corazón en 1000 pedazos. And my special prayers go out to those in detention who do not have family to support them. Their nickname is the Russians. Y mis oraciones especiales van dirigidas para aquellos detenidos que no tienen familia que les apoye y, según escuchamos, les apodan los rusos. As Noah said, we came to El Salvador at this time to learn more about the human rights situation and the state of civic space, particularly in the context of the state of emergency that has been in effect for over 3 years now under President Bukele. Como Noah ya asomó, en esta ocasión vinimos a El Salvador para conocer mejor la situación de los derechos humanos y el estado del espacio cívico, especialmente en el contexto del estado de excepción que rige desde hace más de 3 años bajo la presidencia de Bukele. We are the lawyers for a group of 10 Venezuelans who were kidnapped by ICE in the United States and taken to El Salvador together with over 250 other Venezuelan migrants. Representamos a un grupo de 10 venezolanos que fueron secuestrados por agentes de ICE en Estados Unidos y trasladados aquí a El Salvador junto con otros 250 migrantes venezolanos. We came here to meet with our clients and to check in on U.S. resident Kilmar Abrego Garcia. Hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kilmar Abrego García. And to assess the human rights situation on the ground here. Y para analizar y documentar la situación de derechos humanos aquí en el terreno en El Salvador. Despite our clients' rights to see their attorneys, the government of El Salvador, starting with President Bukele, failed to respect those rights. A pesar del derecho que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente Bukele, no respetó estos derechos. And they denied us, their lawyers, access to our clients. Y nos negaron a nosotras, sus abogadas, acceso a sus clientes. We've consistently heard that the vast majority of people deprived of their liberty under the state of exception and currently held in detention centers across the country in inhumane conditions and at grave risk of torture are, in fact, innocent. Hemos escuchado constantemente que la gran mayoría de las personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción y recluidas actualmente en centros de detención en todo el país en condiciones inhumanas y con grave riesgo de tortura son inocentes. Their only crime seems to be that they are poor and they are vulnerable. Su único delito parece ser que son pobres y vulnerables. Despite this, or probably because of this, the Trump administration decided to make a deal with President Bukele to send migrants to El Salvador where they can be taken outside the protection of the law. A pesar de ello, o probablemente por ello, la administración Trump decidió pactar con el presidente Bukele el envío de migrantes a El Salvador, donde pueden ser llevados al margen de la protección de la ley. The President of the United States has done so following the same script that President Bukele has used
against his own people, the label of terrorists, the gang members, without any shred of evidence and any semblance of due process. El presidente de los Estados Unidos lo ha hecho siguiendo el mismo guión que Bukele. Ha utilizado contra su propio pueblo la etiqueta de terroristas, de miembros de bandas, sin ninguna prueba y sin ningún atisbo de debido proceso. We will return to the United States, to the United Nations, to the Inter-American Commission on Human Rights, and we will denounce the terror perpetrated by these two bullies. Regresaremos a los Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y vamos a denunciar todo lo que hemos documentado. And we will stand in solidarity with the courageous people here in this room, with the courageous independent journalists, with civil society, with the victims, and the courageous people standing up for human rights and decency. Y continuaremos en solidaridad con las personas que se encuentran en esta habitación, con los maravillosos y valientes periodistas independientes, con las organizaciones de sociedad civil, con todas las víctimas y sobrevivientes y sus familias. And I'd like to end with these words from one of my heroes, Saint Monsignor Romero. And he said, peace is not the product of terror or fear. Peace is not the silence at cemeteries. Peace is not the silent result of violent repression. Peace is the generous, tranquil contribution of all to the good of all. Peace is dynamism. Peace is generosity. It is a right and it is a duty. Y quisiera terminar citando una cita del Monseñor Romero. La paz no es producto del terror ni del miedo. La paz no es el silencio de los cementerios. La paz no es el resultado silencioso de la represión violenta. La paz es la contribución generosa y tranquila de todos al bien de todos. La paz es dinamismo, la paz es generosidad, es justo y es un deber. Thank you. Gracias. Vamos a abrir algunas palabras breves de Socorro Bíblico y el Centro de Intercambio de Solidaridad y luego abrimos a preguntas. Nos prometemos ser breves para poder profundizar ya en la parte de las preguntas y respuestas. Así, Ingrid, por favor. Movemos los micrófonos. Puedes cambiar de asiento. Sí. Bueno, gracias a los medios de comunicación nacionales e internacionales que acompañan esta importante rueda de prensa. Un agradecimiento especial a Kerry Kennedy, presidenta de la organización Robert F. Kennedy, por estar en nuestro país, por su preocupación e interés en conocer la grave situación de derechos humanos en nuestro país, pero por sobre todo llevarse esta información y hacer incidencia para que el mundo conozca lo que realmente está pasando en El Salvador. Los ejemplos que ella daba son el claro reflejo de lo que por 3 años en nuestro país han estado pasando miles de salvadoreños, hombres y mujeres inocentes que se cuentan por miles, que no han tenido derecho al debido proceso. No han tenido derecho de audiencia, no han tenido derecho de defensa, no han tenido derecho a un juicio justo, a algo tan importante como lo es la presunción de inocencia. Le hemos dado a conocer las graves violaciones de derechos humanos en todo el sistema penitenciario de El Salvador, mismo que se quiere ahora vender al mundo como un modelo, pero que la realidad dice todo lo contrario. Realmente nos alegramos en haber compartido con esta importante organización defensora de derechos humanos lo peor que le puede pasar a una persona inocente estando injustamente encarcelada en los centros penitenciarios, que es perder su vida. A este día tenemos la confirmación de 393 víctimas mortales, por lo menos,
salvadoreños y salvadoreñas que no han tenido derecho a una segunda audiencia. Antes de esta anhelada audiencia les llegó la muerte, porque los dejaron morir en centros penales o porque permitieron que los mataran en los mismos. Agradecemos de verdad el coraje, el valor que han tenido estas mujeres, estas abogadas, estas representantes de esta importante organización, Robert F. Kennedy en Estados Unidos, de venir y conocer y trasladar esto al mundo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Kerry Kennedy y su equipo de la organización Robert F. Kennedy de Derechos Humanos. También Cristo Sal, Socorro Jurídico Humanitario, y Movir estuvo en algunos eventos con nosotros porque ellos son los defensores verdaderos de derechos humanos. A pesar de los acuerdos de paz, era muy importante la fundación de la Procuraduría de Derechos Humanos en el país. No se ha pronunciado de esas graves violaciones hasta de lesa humanidad que ha ocurrido en El Salvador los últimos 3 años. Yo quiero a nuestros países, El Salvador, Estados Unidos, estamos vinculados desafortunadamente por la guerra y ahora por este régimen de excepción. Ahora Estados Unidos tiene régimen de excepción en un país con 250 años de un país democrático en defensa de derechos humanos. Lamentamos que el Acta de Enemigos Extranjeros, conocido como Alien Enemies Act en Estados Unidos de 1798, es el nuevo régimen de excepción en Estados Unidos. Como dijo Kerry, sigue el mismo patrón en El Salvador. Hacen miles o en este caso cientos, pero arrestos arbitrarios, la mayoría de personas inocentes, migrantes en Estados Unidos, aquí en El Salvador, personas vulnerables y de extrema pobreza que no tienen ningún vínculo con pandillas, junto con algunos criminales, pero la mayoría personas desvinculadas con organizaciones criminales. Suspenden debido proceso el mismo régimen de excepción y el Alien Enemies Act de Estados Unidos. Suspenden la presunción de inocencia. Y ahora Estados Unidos envía inmigrantes a SECOT, un centro de confinamiento contra terrorismo. Y sabemos con los mismos testimonios que no es solo SECOT, pero también Mariona, Izalco, Apanteos, los otros centros penitenciarios y Bartolinas, donde ha ocurrido graves violaciones de derechos humanos, que creo que Kerry lo detalló muy bien, la deprivación de comida, de agua, 250 hombres o mujeres en una celda para 50, un inodoro para 250 personas sin agua, y poniendo yodo en la comida de los hombres, que tiene un sabor horrible, y que no hay atención de salud adecuado y otros. Y igual como Alien Enemies Act, como hemos visto en los reportajes, ha capturado gente por tener un tatuaje de autismo, porque su hermano es autista. Un venezolano que es gay, que hace maquillaje para las competencias de belleza, por su corona de la competencia de belleza está capturado y enviado a SECOT. Igual como el CIS, hemos tomado varios casos en las comunidades donde trabajamos. Por ejemplo, en la isla Espíritu Santo tenemos un joven por tener un tatuaje de una rosa, el nombre de su mamá está encarcelado allí en Mariona. Entonces, estamos aquí compartiendo este espacio, agradeciendo a los defensores de derechos humanos de El Salvador y Estados Unidos, que vamos a unirnos para hacer más fuerte esta defensa para los derechos humanos. Gracias.
Gracias por la paciencia. Yo nada más quería hacer unos comentarios sobre la situación de la política migratoria de Estados Unidos y derechos humanos. Creo que es muy fácil ser indiferente ante una situación en que un grupo o unas personas lejanas a uno pierde sus derechos. Pero lo que hemos aprendido en estos días es que nuestros derechos son interconectados unos a otros. Y no únicamente adentro de una comunidad, una familia o un país, sino que entre todos los países. El respeto para los derechos humanos en un país tiene un impacto en todos los países. Y en ese sentido nosotros como Cristosal estamos muy preocupados después de haber tenido o sostenido conversaciones con familias de migrantes en Estados Unidos que actualmente viven bajo una política de terror dirigido a la población migrante en Estados Unidos y el miedo que sufren ante la posibilidad de sufrir una detención o deportación arbitraria sin la más mínima posibilidad de ejercer la defensa o el debido proceso. Y sabemos que la amenaza más fuerte que sostiene esa campaña de terror es la amenaza de terminar desaparecido en el centro de confinamiento de terrorismo en El Salvador. En ese sentido nos da mucha tristeza de que el presidente Bukele ha buscado construir una relación de confianza y cercanía con el gobierno de Estados Unidos, no para defender derechos de la población migrante, no únicamente de los salvadoreños, pero de todos los de América Latina. Y el gobierno de El Salvador ha asumido un rol de ejecutor de la parte coerciva de una campaña de terror en contra de la población migrante en Estados Unidos. Ante esa situación, Cristosal, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil venezolana y familias de personas venezolanas que han sido desaparecidos en el SECOT, abrimos una plataforma de denuncia y hemos recibido 140 casos presentados por familias venezolanas. Uno fue de una persona salvadoreña, entonces 139 venezolanos y un caso salvadoreño. Quería nada más compartir algunos datos generales que surgen del primer ejercicio de registro. 40% de ese grupo, que representa el 55% de los 250 que fueron deportados al SECOT, tenía algún tipo de protección migratoria, que sea TPS o en proceso de solicitar asilo o tenía ya asilo. 90% de esas personas no tenían antecedentes penales, no tenían ninguna razón por la cual están ahora privados de libertad en un centro penal en El Salvador. Y quizás comentarles también de que esta población, además de ser o haber sufrido una deportación y ahora detención arbitraria, se encuentra en un agujero negro judicial. No tienen dónde hacer efectivos sus derechos ante alguna jurisdicción aquí en el país. Nosotros como organización estamos comprometidos a acompañar estos casos y hemos presentado 39 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional en El Salvador. Sabemos de que en el marco del régimen de excepción, sean familias de personas detenidas de manera injusta, han presentado más de 7.200 casos de habeas corpus y menos de 1% ha sido resuelto. Hasta ahora, la Corte, el sistema de justicia en El Salvador ha sido o no ha tenido la independencia suficiente para intervenir a proteger derechos de personas acusados de delitos sin pruebas. Y estamos muy preocupados porque ahora esa pérdida de derechos se ha internacionalizado. Nosotros hemos contactado directamente con 51 familias para profundizar la información sobre los casos y estamos convencidos de que hay muchas personas que han sido enviados de Estados Unidos a El Salvador cuyos derechos están siendo gravemente violados.
Quizás termino con una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de que Estados Unidos esté enviando personas a los centros penales de El Salvador? Si en Estados Unidos hay muchos centros penales, hay muchos centros de detención migratorio. Lo que ofrece El Salvador es la posibilidad de detener personas de manera indefinida, libre de algún tipo de restricción, como es el Estado de Derecho o órdenes de cortes. Las personas que son enviados por Estados Unidos a El Salvador pueden ser detenidos sin lo más mínimo respeto a sus derechos humanos. Entonces, en la ronda de preguntas y respuestas estamos preparados para también responder a preguntas sobre los casos de personas deportadas al Centro de Confinamiento de Terrorismo. Gracias. Voy a ahora dar nuevamente los micrófonos a nuestra amiga Kerry y pueden dirigir sus primeras preguntas a ella por el tema de la traducción, y luego si tienen preguntas para nosotros, pues estamos aquí para atender hasta donde podamos. Buenas tardes. Mi pregunta es, en el caso de sus clientes que representan, ¿han tratado de acercarse a la Corte de El Salvador para saber si algún tribunal de vigilancia penitenciaria tiene información de ellos, para saber por qué están detenidos o si ellos van a estar pendientes de las personas extranjeras que han sido recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo? ¿Se han acercado al órgano judicial? Yo puedo responder esa pregunta, si les parece bien. Actualmente hay una coalición de organizaciones internacionales que representan a distintos clientes. En nuestro caso, representamos a 10 organizaciones, a 10 clientes venezolanos que se encuentran en el SECOT. Y estamos haciendo varias diligencias a nivel internacional y estamos trabajando muy de cerca con Cristosal para llevar a cabo todas las instancias que se puedan llevar a cabo de manera local. Por lo pronto hemos empezado con el recurso de habeas corpus, que como saben es la protección más eficiente en cualquier país normal con un Estado de Derecho que funcione. Y continuaremos haciendo todas las diligencias necesarias. Sí pedimos acceso a las distintas instancias, empezando por la oficina del vicepresidente, la oficina del presidente, la oficina del canciller. Lo pedimos a través de todos los canales oficiales y en ninguno de los casos se nos dio acceso. Y nos aseguraremos también de hacer público cada una de estas cartas que solicitamos a través de todos los canales oficiales. Gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Isabel Carlota Robbia, abogada senior para América Latina. ¿Otra pregunta para lo que han solicitado, han pedido ir al centro, al SECOT, o cómo están planeando ver a las 10 personas que ustedes tienen? She's asking what you have requested is to access the SECOT, or how are you planning to see the Yes. clients? Yes. We requested to see the clients in SICOT. That's where they're being held, so that's what we requested. Sí, solicitamos ver a nuestros clientes en el SECOT porque es la información que se tiene, que están siendo detenidos en el SECOT. Recordemos que no hay demasiada información oficial y que las listas que surgieron fueron a través de medios de comunicación que obtuvieron esta información a través de fuentes del gobierno, pero no ha habido realmente comunicación oficial de las autoridades. Y desde nuestro punto de vista como organización de derechos humanos, estamos sosteniendo que nuestros clientes son personas que se mantienen en desaparición forzada hasta tanto no se les dé acceso efectivo a sus abogadas, que en este caso, al menos para los 10 clientes, somos nosotras y hemos pedido repetidas veces acceso durante nuestra estadía. Y quiero también recordar que pedimos acceso para visitar a Kilmar Abrego García en el Centro Industrial Penitenciario Santana. Perdón, estas 10 personas que representan, ¿quiénes los buscaron a ustedes? ¿Su familia en Venezuela? ¿Su familia en Estados Unidos? ¿O alguna organización?
They're asking those 10 people that you represent who search for you. Did the family ask for your assistance, etc. I can answer that too. Sus familias nos contactaron y nosotros pues buscamos asistirlos de la manera que podíamos y hemos estado en contacto estrecho con cada uno de sus familiares. Por razones de seguridad no voy a decir la ubicación de los familiares, pero estamos en contacto estrecho con ellos y les hemos estado informando de cada una de la situación y cada una de las actualizaciones durante este viaje. Por razón de seguridad, porque corren riesgo ellos donde están. Correcto. No sé si mal escuché que visitaron Mariona, Sí. el penal. ¿Qué impresión tienen? So he said, you visited Mariana, the detention center. What was your impression of that detention center? Well, first we went to a small street in front of it where family members were buying food and clothes and supplies for their loved ones. Bueno, primero fuimos a una pequeña calle que queda al frente del centro de detención en donde los familiares compran comida y compran productos para sus seres queridos. And just being there was honestly heartbreaking. Y el simple hecho de estar allí realmente que nos rompió el corazón. I mean, these are basic foods and underpants and bras that people are buying. Things that should be supplied by the state, but the families have to go once a month, make their way here from hours and hours away, very expensive for them, to buy basic supplies like milk for their family members. Estos son alimentos y productos básicos que el Estado debería estar proveyendo para las personas que se encuentran detenidas. Sin embargo, esta carga le corresponde a los familiares que deben en muchos casos viajar horas para poder llegar hasta aquí y van al menos una vez al mes para poder comprarle estos paquetes a sus seres queridos y poder proveerles estos productos que son simplemente básicos que el Estado debería estar dándoles. And then we accompanied one extraordinarily courageous woman who was attempting to see her son and give him these supplies. Y luego acompañamos a una mujer extraordinariamente valiente que estaba intentando pues entregarle este paquete a su hijo. Tiene un hijo detenido y la acompañamos a comprarlo y luego a entregárselo. This is her son was picked up off the street in a place where there's no history at all of gangs. Su hijo fue detenido en la calle, en un lugar en donde no hay historial de pandillas. And he was, he's now just been in this crazy gulag with no access to his family, no access to his lawyers for more than a year. Y ahora ha estado en esta locura de gulag por más de un año sin acceso a su familia, sin acceso a un abogado. And the humiliation of this system is extraordinary. You know, one of the people who we spoke to said, just come with us. You'll only be in detention for 15 days. As though this man has 15 days to give the state. Y la humillación del sistema es indescriptible. Escuchamos de un caso y sabemos que hay varios en donde uno de los policías simplemente le dijo al hombre, tranquilo, solo vas a estar detenido por 15 días, como si este hombre tiene 15 días para darle al Estado. As though his family doesn't need him, as though his time is not important. Como si su familia no lo necesitara, como si su tiempo no importara. As though the place that he works wouldn't mind if he went missing. Como si el lugar en el que él trabaja no le importaría que él simplemente desaparezca. And then we went up to the prison, and you see this long line, almost all women, and some children there to bring their huge sacks to their loved ones. Y luego fuimos a este lugar en la prisión, en donde hay una inmensa cola, en donde la mayoría son mujeres, hay algunos niños y niñas, y todos llevan un saco enorme para entregar el alimento y los productos para sus familiares detenidos. And again, you get this sense of humiliation. Y luego te da esta sensación de tremenda humillación.
Why do they have to do this? Why treat people with such disdain, people who are in so much pain? ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué tratar a las personas con tanto desdeño, personas que están pasando por tanto dolor? But again, a long line, checking everyone's identification, disappearing inside the prison, coming back later to hand out their IDs. The whole situation makes you feel like there's an anonymous state that doesn't care at all about actual human beings, about hearts, about the tenderness of and the dignity of people, and doesn't recognize that each human being is a child of God. Y de nuevo la cola inmensa y pedían la identificación y la entregaban y la nueva espera y luego volvían a pasar para entregar la identificación y en medio de toda esta situación solo se sentía la presencia constante de un estado anónimo y de esta humillación, un estado al que no le interesa la dignidad humana y que pareciera no importarle y pareciera no recordar que todos somos hijos de Dios. ¿Hasta que vean a los 10 representados o tienen un límite de tiempo hasta She's asking if we're going to stay here until we see our 10 clients and if we have a limit of time until then. No, we won't be staying, but we will be coming back. If we're allowed to see our clients, we will continue to advocate to be able to see them. No vamos a quedarnos, pero vamos a regresar si se nos permite ver a nuestros clientes, vamos a seguir abogando por ellos. We will go back and speak to members of the United States Congress about what we witnessed here. Vamos a regresar y vamos a hablar con miembros del Congreso de los Estados Unidos para explicarles lo que hemos presenciado aquí. And we will encourage them to use their power of the purse to stand up to the current administration, the Trump administration, and stop these human rights violations. Y vamos a alentarlos para usar su poder para ponerle límites a la actual administración de Trump. And then we will also be making a report to the United Nations. Y también vamos a hacer un reporte para la organización, para la ONU, la Organización de Naciones Unidas. And to the Inter-American Commission for Human Rights. Y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asking for precautionary measures. A quienes vamos a pedirles medidas cautelares para nuestros 10 clientes. And we will continue to work closely with our partners here in San Salvador. Y continuaremos trabajando de manera muy estrecha con nuestros socios aquí en El Salvador. To expose the human rights abuses that are happening in this country. Para continuar exponiendo las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en este país. And finally, we will be working to get transparency about the agreement between President Bukele and President Trump. Y finalmente seguiremos trabajando para obtener más transparencia sobre el acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Bukele para la transferencia de migrantes. Because frankly, it is hard to understand why the United States is sending people from Venezuela to detention in El Salvador. It makes no sense. Porque francamente es muy difícil entender por qué los Estados Unidos está enviando migrantes venezolanos a El Salvador. Es sumamente difícil de entender. And we're going to stop it. Y vamos a intentar pararlo. Tengo una pregunta para el secretario. Nada más la quería. Yo quería informar a nuestros amigas y amigos periodistas de que se ha entrado la Policía Nacional Civil a las oficinas de Cristosal.
Estamos en propiedad privada, ejerciendo la libertad de expresión y la libertad de prensa. No hemos invitado o pedido acompañamiento policial. El equipo legal de Cristosal está en este momento conversando con los oficiales de la PNC y no sabemos a qué se debe la visita. Les quiero decir de que antes de entrar al edificio, a la oficina de Cristosal, tomaron fotos del parqueo donde están los carros. Y les quiero ofrecer que se queden ustedes acá hasta que resolvemos la situación con los señores de la Policía Nacional Civil. Lamento la situación, no quiero generar angustia innecesaria, pero creo que es necesario que sepan. Mi recomendación es que quedemos acá en la sala hasta saber a qué se debe la visita. Una pregunta. En el caso de las 51 familias venezolanas que han contactado con Cristosal, aparte de esos cuerpos que se han presentado, ¿hay alguna otra acción que se ha hecho, quizá para que las familias tengan algún nivel de comunicación con ellos? De la muestra de casos que mencioné, de 139 casos, ninguna familia ha tenido comunicación con su familiar desde llegar a El Salvador. Cuando estaban detenidos en Estados Unidos, sí había un buen porcentaje de personas que tenían comunicación con sus familias, pero ahora estando acá, ese canal de comunicación está cortado. Cristosal ha pedido por medio de una solicitud de información pública los nombres de las personas detenidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, porque es un deber del Estado dar información oficial a las familias sobre las personas que están siendo detenidos en un país. En una democracia no es posible tener detenidos secretos. La solicitud fue negada sobre el argumento de que por privacidad de los prisioneros no pueden confirmar sus identidades. Estos dos escenarios, la falta de comunicación con las familias, más la falta de confirmación oficial que están siendo privados de libertad aquí en El Salvador, son elementos que pueden constituir una desaparición forzada, por lo menos de corta duración. Entonces es muy preocupante ese escenario dirigido desde el Estado. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, les agradecemos. Muchísimas gracias e igual. Bueno.